mientras los náufragos descubrían los secretos de la isla Lincoln, el abismo oculto, el refugio de granito, el enigma del plomo. Quedaba aún una parte de la historia sumida en la sombra. ¿Quiénes eran estos hombres antes de que el viento los arrojara al corazón del océano? ¿Qué fuerzas los llevaron a elevarse por los cielos en un globo sin rumbo? Ha llegado la hora de regresar al origen, allí donde la tierra ardía, la guerra rugía, y la única esperanza estaba en las alturas. Era marzo de 1865. La ciudad de Richmond, capital de los estados sudistas, resistía los últimos embates de la Guerra de Secesión. En sus calles sitiadas, 5 hombres tramaban una fuga imposible. Ciro Smith, ingeniero de mirada firme y mente luminosa, el fiel Knapp, el valiente reportero Gedeon Spilett, el audaz marino Pencroff y el joven Harbert. Unidos por un lazo de causa y destino, decidieron burlar el asedio confederado y escapar por el cielo. En la penumbra de la noche, entre cañonazos y humo, se dirigieron al globo cautivo, con el viento como única brújula. Habían transcurrido 7 meses desde que los pasajeros del globo habían sido arrojados a la isla Lincoln. Ninguna señal de presencia humana había sido hallada. Pero un día, Pencroff encontró un grano de plomo en el cuerpo de un joven saíno. Al mostrarlo, el asombro fue general. Ciro Smith examinó el proyectil. ¿Está seguro de que el animal apenas tenía 3 meses? Sí, señor Ciro. Entonces, se ha disparado un tiro de fusil en la isla Lincoln en ese tiempo. Spilett agregó: ese plomo no ha sido mortal. Lo que prueba que, antes o después de nuestra llegada, hubo otros hombres aquí, concluyó Ciro. ¿Piratas? ¿Náufragos? ¿Amigos? ¿Enemigos? Nadie lo sabía. El debate se animó. Knapp bromeó. Pencroff protestó. Ciro insistía en la prudencia. La exploración se haría, pero primero había que prepararse. El marino propuso construir una piragua. En 5 días, la embarcación estaba lista. Durante su primera travesía, Harbert divisó un objeto en la costa, un cajón flotante, sostenido por 2. Aquella noche, los colonos agradecieron el misterioso hallazgo del cajón. Pero Ciro Smith no ocultaba su inquietud. Nada en su contenido revelaba procedencia alguna. Ni nombre, ni marca, ni origen. Como si alguien hubiera querido entregar esos objetos sin dejar huella. Todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra. Leyó Smith al azar, en una Biblia marcada con una cruz roja. Al alba, embarcaron rumbo al oeste por el río de la Merced, siguiendo indicios que podrían revelar otros náufragos. Navegaron entre eucaliptos gigantes, atraparon tinamúes y recolectaron mostaza silvestre. Smith, pensativo, prohibió disparar sin motivo. Cuando el río se volvió intransitable, acamparon cerca de una cascada. Al día siguiente, internándose a pie en el bosque, descubrieron un nuevo arroyo. Lo siguieron y por fin Harbert gritó: el mar, la costa occidental de la isla Lincoln, se abría ante ellos, vasta y desierta. El litoral no era arena ni roca, sino una linde de árboles majestuosos que caían sobre el mar. El arroyo recién descubierto se precipitaba en cascada desde 40 pies, inaccesible a las mareas. Lo llamaron Río de la Cascada. La exploración prosiguió hacia la península serpentina, sin rastro de naufragio. «¡Mil diablos! Ese plomo no es imaginario», exclamó Pencroff. A las 7 llegaron al promontorio del reptil, donde un jaguar los sorprendió. Spilett, imperturbable, le disparó entre los ojos. «Señor Spilett, le admiro y le envidio», dijo Harbert. Ya seguros encendieron una hoguera con bambúes. Al día siguiente, Top trajo un trozo de tela. Lo siguieron hasta un pino. «¡Es nuestro globo!», gritó Pencroff. Lo bajaron y guardaron. Esa noche, cuando cruzaban el río,
Harbert gritó. «¿Qué es aquello que baja a la deriva?» «Nuestra piragua», exclamó Pencroff. «Eso sí que es», comenzó Spilett. «Extraño», concluyó Cyrus Smith. Unos cuantos golpes de remo llevaron a los colonos a la desembocadura del río de la Merced. Sacaron la canoa y se dirigieron al Palacio de Granito, pero la escalera había desaparecido. «Si es broma», exclamó Pencroff, «me parece de muy mal género». La puerta estaba abierta y la escalera interior retirada. Harbert propuso lanzar una flecha con cuerda, pero un mono la recogió. «¡Un simio!», exclamó Pencroff. Se asomaron varios más. Dispararon. «¡Hurra!», gritó el marino. Pero aún no podían entrar. Smith decidió: «Bajaremos por el desagüe del lago». Mientras iban hacia él, Top ladró. Los monos huían, y al fin cayó la escalera. Entraron. «¿Quién la soltó?», preguntó Pencroff. «Era un orangután». «¿Tomarlo por criado?», dijo Nab. «Será excelente servidor», respondió Harbert. Lo llamaron Júpiter. A salvo de nuevo, los colonos iniciaron obras. Un puente levadizo, un foso que aislara la meseta, un corral, nuevos cultivos. «El puente ante todo», clamó Pencroff. El 20 de noviembre todo quedó concluido. En pleno calor de diciembre, los colonos organizaron el corral y liberaron a Jup, ahora dócil y útil como un mico. Transportaba leña y piedras con diligencia. El corral albergó tinamúes, patos, aléctores y palomas domesticadas. El viejo aerostato sirvió para hacer ropa. «Nos iría bien una bestia de tiro», dijo Pencroff, y la providencia envió 2 onagres que pronto tiraban del carro. «Valientes bestias», exclamó. En enero cosieron sábanas con el hilo del aerostato y agujas del cajón. También fabricaron zapatos con cuero de foca. La caza, la pesca y las tortugas no faltaban, y Jup, vestido y atento, servía en la mesa. «Jup, sopa. Jup, un plato». «Habrá que doblarle el salario», bromeaba Pencroff. Jup, fiel servidor, barría, servía y saludaba a Pencroff cada noche. La salud era excelente y Harbert crecía fuerte, instruido por Ciro y Spilett. En marzo nacieron corderos, saínos domesticados y una cría de onagre. Jup los alimentaba puntualmente, aunque les tiraba del rabo por juego. «¿Y el ascensor?», recordó Pencroff. «Nada más fácil», respondió Ciro, que instaló uno hidráulico el 17 de marzo. También fabricaron ventanas de vidrio. En una excursión, Harbert descubrió un árbol del pan. «Un hallazgo precioso», exclamó Ciro. Nab cocinó panecillos. Todo iba bien, hasta que el 1 de abril, al revisar las coordenadas, Ciro halló un dato inquietante. La isla Tabor estaba a solo 150 millas. «La visitaremos», dijo Pencroff. Se decidió construir un barco. El primer viaje tras botar el barco fue emocionante. Después de navegar varias horas, encontraron una ballena encallada, de cuya grasa obtuvieron aceite y barbas útiles. Ciro ideó un mecanismo para cazar inspirado en los cazadores aleutianos. Explicó a Harbert cómo curvar fanones, cubrirlos de hielo y ocultarlos bajo grasa para que, al ser ingeridos por un animal, el calor fundiera el hielo y la trampa se activara desgarrándolo. «¿Y eso para qué, señor Ciro?». «Vas a comprenderlo, hijo mío». «Eso sí que es ingenioso», exclamó Pencroff. «Y nos ahorrará pólvora», añadió Ciro. «Vale más que las trampas», dijo Nab. «Esperemos el invierno». A los ladridos de Top, todos corrieron a las ventanas. En la oscuridad se oían chillidos. «¿Qué es eso? ¿Lobos, jaguares o monos?» «¿Y el corral?». Spilett había olvidado alzar el puente. «Buena la ha hecho usted, señor Spilett». Bajaron armados. «Son culpeos», dijo Harbert. Resistieron 2 horas. Al amanecer los animales huyeron.
¿Y Jup? Estaba herido, pero vivo. Come, amigo Jup, decía Nab. Has vertido tu sangre por nosotros. El 20 de agosto, Jup fumaba la pipa de Pencroff. Te la regalo. La embarcación estaba lista. ¿Puedo ir a Tabor? Sí, mañana. Una botella pedía auxilio. El Buenaventura zarpó. Tierra. Aún no se veía vida. El Buenaventura llegó a la isla Tabor. Tras explorar sin hallar señales de vida, hallaron una choza vacía. No ha dejado la isla, dijo Pencroff. Si se hubiera salvado, no habría dejado sus armas. A la mañana siguiente encontraron al náufrago, un ser humano reducido a estado salvaje. ¿Está seguro de que esto es un hombre?, preguntó Pencroff. No se puede dudar, contestó Spilett. No hablaba ni respondía. Lo llevaron al barco. Nuestro deber es llevarlo con nosotros, dijo el corresponsal. Durante la tormenta, el preso ayudó inesperadamente a achicar el barco. ¿Cree usted que volverá a su estado racional?, preguntó Pencroff. Quizá, repuso Spilett. Al menos no volverá a estar solo. Finalmente avistaron la isla Lincoln, gracias a una hoguera. El 20 de octubre desembarcaron. ¿Y el náufrago?, preguntó Cyrus Smith. Sí, está con nosotros, dijo Spilett. O mejor dicho, era un hombre. Eso es todo lo que podemos decir. Cyrus Smith fue informado de la expedición y del hallazgo del náufrago embrutecido. Han hecho bien, Pencroff, dijo el ingeniero. El aislamiento destruye la razón. ¿Cree que ese estado es reciente?, preguntó Harbert. Sí, el documento era reciente, respondió Smith. Se mencionó la reacción del náufrago durante la tormenta. Ese instante lo demuestra, dijo Smith. Salvaremos su alma. El desconocido fue conducido al Palacio de Granito y se calmó ante la mirada de Ciro. «Pobre abandonado», murmuró Smith. Con el tiempo, mostró señales de cambio, comía carne cocida, se dejó cortar el cabello y vestir. Smith hablaba con él sobre temas navales, esperando despertar su memoria. Un día, al borde del bosque, el náufrago casi huye, pero se contuvo y lloró. «Ah», exclamó Smith, «has vuelto a ser hombre, puesto que lloras». Días después habló. «No, aquí yo, jamás». Luego preguntó. «¿Quiénes son ustedes?» «Náufragos como usted», dijo Smith. «¿Soy libre?» «Es libre». «Adiós, pues». Y huyó. «Volverá», afirmó Ciro. El 11 de noviembre reapareció y exclamó. «¿Saben lo que he hecho? ¿Si soy un miserable? ¿Soy libre?» «Es libre», repitió Smith. 12 años, dijo después. Los colonos aguardaban su historia. Un jaguar les sorprendió de repente. El desconocido se enfrentó a la fiera y la mató con un cuchillo. Cuando los colonos llegaron, Harbert exclamó: «No, no se irá así». Smith se acercó al herido y le dijo: «Amigo, acabamos de contraer con usted una deuda de gratitud». El hombre murmuró: «¿Y qué vale mi vida?». Y al conocer la historia de los colonos, replicó: «Ustedes son personas honradas, mientras que yo...». Desde entonces no volvió al bosque, pero siguió evitándolos. El 17 de diciembre se presentó ante Smith y le pidió: «¿Puedo ir a vivir con los animales de la dehesa?». El ingeniero accedió. Antes de marcharse, regresó. «Señores, antes de dejarles, conviene que sepan mi historia». Reveló ser Ayrton, el traidor del Britannia, abandonado años atrás en la isla Tabor como castigo. «He sido criminal, pero sufrí. No soy digno de ustedes». Smith le ofreció su mano. «Está perdonado. ¿Quiere ser nuestro compañero?». Ayrton, con lágrimas, respondió: «Déjeme tiempo aún». Luego afirmó: «Yo no arrojé ningún documento al mar». Aquella declaración desconcertó a los colonos. Ciro fabricó una pila sin cobre y estableció un telégrafo con la dehesa. «¿Hay novedad?».
Todo bien, respondía Ayrton. Pencroff enviaba mensajes sin parar. La colonia prosperaba. Buenas cosechas, animales cuidados y hasta fotos decoraban el salón. «Esto es un pueblo», decía Pencroff. En marzo Harbert gritó «¡Nieve!», pero eran aves blancas cubriendo la costa. En abril, tras 2 años sin contacto exterior, decidieron dejar una señal en la isla Tabor y explorar el litoral norte. El 16 zarparon. Al doblar el promontorio del Reptil, Ciro ordenó: «¡Atraquemos!». Pero no hallaron nada, solo ecos de los ladridos de Top. Por la tarde, el Buenaventura fondeó al norte de la isla. Al amanecer, Spilett y Harbert salieron a cazar, regresando con buena presa. Pencroff, inquieto por el cielo rojo y los cirros, dijo: «No me admiraría que se preparase una racha del oeste». «Vamos al Golfo del Tiburón», dijo Cyrus Smith. «Estaremos seguros». «Muy bien», respondió el marino, «pero será difícil entrar con marea baja». Ante la perspectiva de mal tiempo, Pencroff decidió mantenerse al largo. «Ah, si hubiera un faro», exclamó. «Como aquel fuego que vimos al regresar de Tabor», dijo Harbert. «Gracias por encenderlo, señor Ciro», añadió Pencroff. Pero Smith replicó en voz baja a Spilett: «Yo no encendí ningún fuego aquella noche. El vendaval impidió la entrada al golfo hasta el amanecer». Finalmente, entraron. «Este lugar puede guarecer una escuadra», dijo Pencroff. Sin embargo, el golfo carecía de acceso terrestre. «No se puede desembarcar», observó Spilett. De regreso, Smith reunió a todos. «Amigos, estos hechos son misteriosos», y enumeró todos los sucesos inexplicables vividos en la isla. «Tiene usted razón», dijo Pencroff. «Todo esto es muy extraño». Entonces Harbert reveló: «¡Un buque!», exclamó Smith mirando el horizonte. ¿Un barco en el horizonte? ¿Salvación, amenaza o un nuevo misterio? Nadie respira en el Palacio de Granito. ¡Ay, isla Lincoln! ¿Qué secretos escondes aún entre tus rocas y nieblas? No se muevan de sus asientos, que lo más intenso está por venir. El próximo capítulo promete tormentas, y no solo meteorológicas.